Bienvenidos al campamento maldito, al solitario desierto y a la putrefacción del muerto, donde yo, Bernardo Maroñas, contaré una historia horrorífica y junto con Esteban Contreras discutiremos por qué se ha convertido en un verdadero terror entre colmillos. En mis torturados oídos resuenan incesantemente un chirrido y un aleteo de pesadilla, y un breve ladrido lejano como el de un gigantesco sabueso. No es un sueño, y temo que ni siquiera sea locura, ya que son muchas las cosas que me han sucedido para que pueda permitirme esas misericordiosas dudas. Saint John es un cadáver destrozado, únicamente yo sé por qué, y la índole de mi conocimiento es tal que estoy a punto de saltarme la tapa de los sesos por miedo a ser destrozado del mismo modo. En los oscuros e interminables pasillos de la horrible fantasía vagabundea Némesis, la diosa de la venganza negra y disforme que me conduce a aniquilarme a mí mismo. Que perdone el cielo la locura y la morbosidad que atrajeron sobre nosotros tan monstruosa suerte. Hartos ya con los tópicos de un mundo prosaico, donde incluso los placeres del romance y de la aventura pierden rápidamente su atractivo, Saint John y yo habíamos seguido con entusiasmo todos los movimientos estéticos e intelectuales que prometían terminar con nuestro insoportable aburrimiento. Los enigmas de los simbolistas y los éxtasis de los prerrafaelistas fueron nuestros en su época, pero cada nueva moda quedaba vaciada demasiado pronto de su atrayente novedad. Nos apoyamos en la sombría filosofía de los decadentes, y a ella nos dedicamos aumentando paulatinamente la profundidad y el diabolismo de nuestras penetraciones. Baudelaire y Huysmans no tardaron en hacerse pesados, hasta que finalmente no quedó ante nosotros más camino que el de los estímulos directos provocados por anormales experiencias y aventuras personales. Aquella espantosa necesidad de emociones nos condujo eventualmente por el detestable sendero, que incluso en mi actual estado de desesperación menciono con vergüenza y timidez, el odioso sendero de los saqueadores de tumbas. No puedo revelar los detalles de nuestras impresionantes expediciones, ni catalogar siquiera en parte el valor de los trofeos que adornaban el anónimo museo que preparamos en la enorme casa donde vivíamos Saint John y yo, solos y sin criados. Nuestro museo era un lugar sacrílego, increíble, donde con el gusto satánico de neuróticos dilettanti habíamos reunido un universo de terror y de putrefacción para excitar nuestras viciosas sensibilidades. Era una estancia secreta, subterránea, donde unos enormes demonios alados, esculpidos en basalto y ónice, vomitaban por sus bocas abiertas una extraña luz verdosa y anaranjada, en tanto que unas tuberías ocultas hacían llegar hasta nosotros los olores que nuestro estado de ánimo apetecía. A veces el aroma de pálidos lirios fúnebres, a veces el narcótico incienso de unos funerales en un imaginario templo oriental, y a veces, cómo me estremezco al recordarlo, la espantosa fetidez de una tumba descubierta. Alrededor de las paredes de aquella repulsiva estancia había féretros de antiguas momias alternando con hermosos cadáveres, que tenían una apariencia de vida, perfectamente embalsamados por el arte del moderno taxidermista y con lápidas mortuorias arrancadas de los cementerios más antiguos del mundo. Aquí y allá, unas hornacinas contenían cráneos de todas las formas y cabezas conservadas en diversas fases de descomposición. Ahí podía encontrarse las podridas y calvas coronillas de famosos nobles y las tiernas cabecitas doradas de niños recién enterrados. Había ahí estatuas y cuadros, todos de temas perversos y algunos realizados por Saint John y por mí mismo. Un portafolio cerrado, encuadernado con piel humana curtida, contenía ciertos dibujos atribuidos a Goya y que el artista no se había atrevido a publicar. Había ahí nauseabundos instrumentos musicales, de cuerda, de metal y de viento, en los cuales Saint John y yo producíamos a veces disonancias de exquisita morbosidad y diabólica lividez. En una multitud de armarios de caoba reposaba la más increíble colección de objetos sepulcrales, nunca reunidos por la locura y perversión humana. Acerca de esa colección, debo guardar un especial silencio. Afortunadamente tuve el valor de destruirla mucho antes de pensar en destruirme a mí mismo. Las expediciones, en el curso de las cuales recogíamos nuestros nefandos tesoros, eran siempre memorables acontecimientos desde el punto de vista artístico. No éramos vulgares vampiros, sino que trabajábamos únicamente bajo determinadas condiciones de humor, paisaje, medio ambiente, tiempo, estación del año, claridad lunar. Aquellos pasatiempos eran para nosotros la forma más exquisita de expresión estética, y concedíamos a sus detalles un minucioso cuidado técnico. Una hora inadecuada, un pobre efecto de luz o una torpe manipulación del húmedo césped destruían para nosotros la extasiante sensación que acompañaba la exhumación de algún ominoso secreto de la tierra. Nuestra búsqueda de nuevos escenarios y condiciones excitantes era febril e insaciable. Saint John abría siempre la marcha,
y fue él quien descubrió el maldito lugar que acarreó sobre nosotros una espantosa e inevitable fatalidad. ¿Qué desdichado destino nos atrajo hasta aquel horrible cementerio holandés? Creo que fue el oscuro rumor, la leyenda acerca de alguien que llevaba enterrado ahí 5 siglos, alguien que en su época fue un saqueador de tumbas y había robado un valioso objeto del sepulcro de un poderoso. Recuerdo la escena en aquellos momentos finales, la pálida luz otoñal sobre las tumbas, proyectando sombras alargadas y horribles, los grotescos árboles, cuyas ramas descendían tristemente hasta unirse con el descuidado césped y las estropeadas losas, las legiones de murciélagos que volaban contra la luna, la antigua capilla cubierta de hiedra y apuntando con un dedo espectral al pálido cielo, los fosforescentes insectos que danzaban como fuegos fatuos bajo las tejas de un alejado rincón, los olores a moho, a vegetación y a cosas menos explicables que se mezclaban débilmente con la brisa nocturna procedente de lejanos mares y pantanos. Y lo peor de todo, el triste aullido de algún gigantesco sabueso al cual no podíamos ver ni situar de un modo concreto. Al oírlo nos estremecimos, recordando las leyendas de los campesinos, ya que el hombre que tratábamos de localizar había sido encontrado hacía siglos en aquel mismo lugar, destrozado por las arpas y los colmillos de un execrable animal. Recuerdo cómo excavamos la tumba del vampiro con nuestras azadas, y cómo nos estremecimos ante el cuadro de nosotros mismos, la tumba, la pálida luna vigilante, las horribles sombras, los grotescos árboles, los murciélagos, la antigua capilla, los danzantes fuegos fatuos, los nauseabundos olores, la gimiente brisa nocturna y el extraño aullido de cuya existencia objetiva apenas podíamos estar seguros. Luego, nuestros azadones chocaron contra una sustancia dura, y no tardamos en descubrir una enmohecida caja de forma oblonga. Era increíblemente recia, pero tan vieja que finalmente conseguimos abrirla y regalar nuestros ojos con su contenido. Mucho, sorprendentemente mucho, era lo que quedaba del cadáver a pesar de los 500 años transcurridos. El esqueleto, aunque aplastado en algunos lugares por las mandíbulas de la cosa que le había producido la muerte, se mantenía unido con asombrosa firmeza, y nos inclinamos sobre el descarnado cráneo, con sus largos dientes y sus cuencas vacías, en las cuales habían brillado unos ojos con una fiebre semejante a la nuestra. En el ataúd había un amuleto de exótico diseño, que, al parecer, estuvo colgado del cuello del durmiente. Representaba a un sabueso alado, o a una esfinge con un rostro semicanino, y estaba exquisitamente tallado al antiguo gusto oriental en un pequeño trozo de jade verde. La expresión de sus rasgos era sumamente repulsiva, sugeridora de muerte, de bestialidad y de odio. Alrededor de la base llevaba una inscripción en unos caracteres que ni Saint John ni yo pudimos identificar, y en el fondo, como un sello de fábrica, aparecía grabado un grotesco y formidable cráneo. En cuanto echamos la vista encima del amuleto, supimos que debíamos poseerlo, que aquel tesoro era evidentemente nuestro botín. Aún en el caso de que nos hubiera resultado completamente desconocido, lo hubiéramos deseado, pero al mirarlo de más cerca nos dimos cuenta de que nos parecía algo familiar. En realidad, era ajeno a todo arte y literatura conocida por lectores cuerdos y equilibrados, pero nosotros reconocimos en el amuleto la cosa sugerida en el prohibido Necronomicon, del árabe loco Abdul al-Jarred, el horrible símbolo del culto de los devoradores de cadáveres de la inaccesible Leng, en el Asia Central. No nos costó ningún trabajo localizar los siniestros rasgos descritos por el antiguo demonólogo árabe, unos rasgos extraídos de alguna oscura manifestación sobrenatural, de las almas de aquellos que fueron vejados y devorados después de muertos. Apoderándonos del objeto de jade verde, dirigimos una última mirada al cavernoso cráneo de su propietario y cerramos la tumba, volviendo a dejarla tal como la habíamos encontrado. Mientras nos marchábamos apresuradamente del horrible lugar, con el amuleto robado en el bolsillo de Saint John, nos pareció ver que los murciélagos descendían en tropel hacia la tumba que acabábamos de profanar, como si buscaran en ella algún repugnante alimento. Pero la luna de otoño brillaba muy débilmente y no pudimos saberlo a ciencia cierta. Al día siguiente, cuando embarcábamos en un puerto holandés para regresar a nuestro hogar, nos pareció oír el leve y lejano aullido de algún gigantesco sabueso. Pero el viento de otoño gemía tristemente y no pudimos saberlo con seguridad. Menos de una semana después de nuestro regreso a Inglaterra, comenzaron a suceder cosas muy extrañas. Saint John y yo vivíamos como reclusos, sin amigos, solos y en unas cuantas habitaciones de una antigua mansión, en una región pantanosa y poco frecuentada, de modo que en nuestra puerta resonaba muy raramente la llamada de un visitante. Ahora, sin embargo, estábamos preocupados por lo que parecía ser un frecuente roce en medio de la noche, no solo alrededor de las puertas, sino también alrededor de las ventanas, lo mismo en la planta baja que en los pisos superiores. En cierta ocasión imaginamos que un cuerpo voluminoso y opaco oscurecía la ventana de la biblioteca cuando la luna brillaba contra ella, y en otra ocasión creímos oír un aleteo no muy lejos de la casa.
Una minuciosa investigación no nos permitió descubrir nada, y empezamos a atribuir aquellos hechos a nuestra imaginación, turbada aún por el leve y lejano aullido que nos pareció haber oído en el cementerio holandés. El amuleto de jade reposaba ahora en una hornacina de nuestro museo, y a veces encendíamos una vela extrañamente aromada delante de él. Leímos mucho en el Necronomicon de Alsred acerca de sus propiedades y acerca de las relaciones de las almas con los objetos que las simbolizan, y quedamos desconcertados con lo que leímos. Luego llegó el terror. La noche del 24 de septiembre del 19, oí una llamada en la puerta de mi dormitorio. Creyendo que se trataba de Saint John, lo invité a entrar, pero solo me respondió una espantosa risotada. En el pasillo no había nadie. Cuando desperté a Saint John y le conté lo ocurrido, manifestó una absoluta ignorancia del hecho y se mostró tan preocupado como yo. Aquella misma noche, el leve y lejano aullido sobre las soledades pantanosas se convirtió en una espantosa realidad. 4 días más tarde, mientras nos encontrábamos en el museo, oímos un cauteloso arañar en la única puerta que conducía a la escalera secreta de la biblioteca. Nuestra alarma aumentó, ya que, además de nuestro temor a lo desconocido, siempre nos había preocupado la posibilidad de que nuestra extraña colección pudiera ser descubierta. Apagando todas las luces, nos acercamos a la puerta y la abrimos bruscamente de par en par. Se produjo una extraña corriente de aire y oímos, como si se alejara precipitadamente, una rara mezcla de susurros, risitas entre dientes y balbuceos articulados. En aquel momento, no tratamos de decidir si estábamos locos, si soñábamos o si nos enfrentábamos con una realidad. De lo único que sí nos dimos cuenta, con la más negra de las aprensiones, fue que los balbuceos aparentemente incorpóreos habían sido proferidos en el idioma holandés. Después de aquello, vivimos en medio de un creciente horror, mezclado con cierta fascinación. La mayor parte del tiempo nos ateníamos a la teoría de que estábamos enloqueciendo a causa de nuestra vida de excitaciones anormales, pero a veces nos complacía más dramatizar acerca de nosotros mismos y considerarnos víctimas de alguna misteriosa y aplazante fatalidad. Las manifestaciones extrañas eran ahora demasiado frecuentes para ser contadas. Nuestra casa solitaria parecía sorprendentemente viva con la presencia de algún ser maligno cuya naturaleza no podíamos intuir. Y cada noche, aquel demoníaco aullido llegaba hasta nosotros, cada vez más claro y audible. El 29 de octubre encontramos en la tierra blanda, debajo de la ventana de la biblioteca, una serie de huellas de pisadas completamente imposibles de describir. Resultaban tan desconcertantes como las bandadas de enormes murciélagos que merodeaban por los alrededores de la casa en número creciente. El horror alcanzó su culminación el 18 de noviembre, cuando Saint John, regresando a casa al oscurecer, procedente de la estación del ferrocarril, fue atacado por algún espantoso animal y murió destrozado. Sus gritos habían llegado hasta la casa, y yo me había apresurado a dirigirme al terrible lugar. Llegué a tiempo de oír un extraño aleteo, y de ver una vaga forma negra silueteada contra la luna que se alzaba en aquel momento. Mi amigo estaba muriéndose cuando me acerqué a él, y no pudo responder a mis preguntas de un modo coherente. Lo único que hizo fue susurrar: El amuleto, aquel maldito amuleto. Y exhaló el último suspiro, convertido en una masa inerte de carne lacerada. Lo enterré al día siguiente en uno de nuestros descuidados jardines, y murmuré sobre su cadáver uno de los extraños ritos que él había amado en vida. Y mientras pronunciaba la última frase, oía a lo lejos el débil aullido de algún gigantesco sabueso. La luna estaba alta, pero no me atreví a mirarla, y cuando vi sobre el marjal una ancha y nebulosa sombra que volaba de otero en otero, cerré los ojos y me dejé caer al suelo, boca abajo. No sé el tiempo que pasé en aquella posición, solo recuerdo que me dirigí temblando hacia la casa y me posterné delante del amuleto de jade verde. Temeroso de vivir solo en la antigua mansión, al día siguiente me marché a Londres, llevándome el amuleto, después de quemar y enterrar el resto de la impía colección del museo. Pero al cabo de 3 noches, oí de nuevo el aullido, y antes de una semana comencé a notar unos extraños ojos fijos en mí, en cuanto oscurecía. Una noche, mientras paseaba por el malecón Victoria, vi que una sombra negra oscurecía uno de los reflejos de las lámparas en el agua. Sopló un viento más fuerte que la brisa nocturna, y, en aquel momento, supe que lo que había atacado Saint John no tardaría en atacarme a mí. Al día siguiente empaqueté cuidadosamente el amuleto de jade verde, y embarqué hacia Holanda. Ignoraba lo que podía ganar devolviendo el objeto a su silencioso y durmiente propietario, pero me sentí obligado a intentarlo todo con tal de desvanecer la amenaza que pesaba sobre mi cabeza. Lo que pudiera hacer el sabueso y los motivos para que me hubiera perseguido eran preguntas todavía vagas, pero yo había oído por primera vez el aullido en aquel antiguo cementerio, y todos los acontecimientos subsiguientes, incluido el moribundo susurro de Saint John, habían servido para relacionar la maldición con el robo del amuleto. En consecuencia, me hundí en los abismos de la desesperación cuando, en una posada de Rotterdam,
Descubrí que los ladrones me habían despojado de aquel único medio de salvación. Aquella noche el aullido fue más audible, y por la mañana leí en el periódico un espantoso suceso acaecido en el barrio más pobre de la ciudad. En una miserable vivienda habitada por unos ladrones, toda una familia había sido despedazada por un animal desconocido que no dejó ningún rastro. Los vecinos habían oído durante toda la noche un leve, profundo e incesante sonido, semejante al aullido de un gigantesco sabueso. Al anochecer me dirigí de nuevo al cementerio, donde una pálida luna invernal proyectaba espantosas sombras, y los árboles, sin hojas, inclinaban tristemente sus ramas hacia la marchita hierba y las estropeadas losas. La capilla cubierta de hiedra apuntaba al cielo un dedo burlón, y la brisa nocturna gemía de un modo monótono procedente de helados marjales y frígidos mares. El aullido era ahora muy débil, y cesó por completo mientras me acercaba a la tumba que hace unos meses había profanado, ahuyentando a los murciélagos que habían estado volando curiosamente alrededor del sepulcro. No sé por qué había acudido ahí, a menos que fuera para rezar o para murmurar dementes explicaciones y disculpas al tranquilo y blanco esqueleto que reposaba en su interior. Pero cualesquiera que fueran mis motivos, ataqué el suelo medio helado con una desesperación parcialmente mía y parcialmente de una voluntad dominante ajena a mí mismo. La excavación resultó mucho más fácil de lo que había esperado, aunque en un momento determinado me encontré con una extraña interrupción. Un esquelético buitre descendió del frío cielo y picoteó frenéticamente en la tierra de la tumba, hasta que lo maté de un golpe con la azada. Finalmente dejé al descubierto la caja oblonga y saqué la enmohecida tapa. Aquel fue el último acto racional que realicé, ya que en el interior del viejo ataúd, rodeado de enormes y soñolientos murciélagos, se encontraba lo mismo que mi amigo y yo habíamos robado, pero ahora no estaba limpio y tranquilo como lo habíamos visto entonces, sino cubierto de sangre reseca y de jirones de carne y de pelo, mirándome fijamente con sus cuencas fosforescentes. Sus colmillos ensangrentados brillaban en su boca entreabierta en un rictus burlón, como si se mofara de mi inevitable ruina. Y cuando aquellas mandíbulas dieron paso a un sardónico aullido, semejante al de un gigantesco sabueso, vi que en sus sucias garras empuñalaba al perdido y fatal amuleto. Eché a correr, gritando estúpidamente, hasta que mis gritos se disolvieron en estallidos de risa histérica. La locura cabalga lomos del viento, garras y colmillos afilados en siglos de cadáveres, la muerte en una bacanal de murciélagos procedentes de las ruinas de los templos enterrados de Belial. Ahora, a medida que oigo mejor el aullido de la descarnada monstruosidad y el maldito aleteo, resuena cada vez más cercano. Yo me hundo con mi revólver en el olvido, mi único refugio contra lo desconocido. Y esa fue la historia de El Sabueso, del autor H.P. Lovecraft, que nos enseñó un temor decadente y una venganza maldita. Y la mordida fue... Para mí, la mordida fue, yo creo, literal, que toda la historia se trata como de un castigo divino, en cierta forma, de que se dedican a robar, tumbas estos güeyes y así, y porque a huevo solo toman un amuleto una vez, de que los persigue bueno, no una vez, digo, después de repetidas, ofensas, roban este amuleto y que los empieza a perseguir una bestia y que saben ellos que tienen una conciencia como que medio turbia. Fíjate, creo que para mí la mordida es mucho más que la historia, como la narración de la historia, porque lo que creo que me gusta mucho que me adentra es toda la descripción constante de lo mismo. ¿Me explico? Y es algo que normalmente puedes encontrar en otras historias y se vuelve tedioso, se vuelve cansado y molesto. Pero aquí en esto era como, me encantaba el recordatorio constante de el aullido de un gigante sabueso, o parecido al aullido de un gigante sabueso. O sea, lo que te gusta es que como que describe muchas veces la misma situación de que lo está persiguiendo. Cuando la primera vez que están en la tumba, como le describe, cuando regresan, que le describe completamente igual, y es como este ambiente que te está dando, este sentimiento de estar en ese momento. Ajá. Y ese recordatorio, los olores, o sea, donde se encuentra su colección de trofeos horrorosos, o sea, toda esta descripción que tiene durante toda la historia es algo que me gusta mucho. Y también creo que otra mordida fue los personajes principales, los protagonistas, porque creo que estamos muy acostumbrados a leer historias de terror, que es como que el joven, la familia inocente, los jóvenes inocentes, la gente esta que no tiene cosas malas que no merece. Exactamente, que no tiene ningún contacto con cosas sobrenaturales o algo malo,
que son como palomitas de paz y toda tranquilidad, ¿no? Ajá. Pero tienes a estos dos personajes que son unos hijos de la fregada, que son de tumbas, Sí, ladrones de tumbas. Sí. profanadores de Profanadores tumbas, de tumbas. saqueadores de tumbas, ajá. Que ya desde ahí como que, desde el momento que te dicen de que somos saqueadores de tumbas, ya de que, ok, no sé de qué va a ir esta historia, pero I'm in it for that. Sí. Creo que eso también hace que la historia tenga un sentimiento principio a fin, que cambia. Creo que es un tipo de terror, vamos a decirle así, que va cambiando, pero porque también puedes hacer toda una historia de profanadores de tumbas que sean como, que hable de la locura que los llevó a hacer eso, que hable de la locura, ¿sabes? No sobrenatural, sino que hable de otro tipo O como de estilo. de la codicia, de los Que tesoros. puedes y no sé escuchar qué. esta historia, digo, sin ver el título, estar leyendo esta historia o escuchando esta historia y puedes pensar que va por esto, ¿sabes? Sí. Pero ya luego agarra este tono sobrenatural y te sacan un sabueso alado que toda esta historia. La Eso neta, me gustó. O sea, de las cosas que más me gustan, o sea, desde que empiezas, como que te cuenta que viven súper ostentosos y tesoros y secretos, y toda la descripción que se tarda haciendo de que cómo viven, me mamó. O sea, porque sabes, te establece que que van a encontrar algo en una tumba, que es lo que es la bestia, el sabueso, lo que sea, pero me mama cómo describe todo lo que tienen, de que bebés que se murieron, niños que se murieron, o de que cenizas de faraones, de que, o puras así mamadas, de Sí. que súper bien kept y puras cosas así. Sí, no, estoy de acuerdo y también creo que la descripción del lugar, digo, es algo que De la también, mansión. otra vez regresando, de Sí. la mansión específicamente, de la biblioteca escondida y todo esto, es algo, es los olores que ellos mismos, que dicen ahorita, que él ya lo menciona y dice que me da vergüenza, como que me daba vergüenza hacer Sí, esto, como que sí. todo el tiempo tengo yo esa impresión de los protagonistas, que saben que lo que está haciendo no Está está mal. bien, pero estaban tan aburridos, eso entendí, Sí. estaban Sí. tan aburridos que decidieron, vamos a ser profanadores de tumbas. Sí te lo pone, que por el aburrimiento es como encuentran el amuleto en primer lugar, de que que escuchan la historia y por aburrimiento lo hacen. Pero como que te describe toda una historia, de toda la presentación de personajes como que súper rápido. Fuimos y nuestra primera tumba, o lo que sea, sino es como pum. Tenemos todos estos tesoros y todas estas cosas, y aún así estamos bien aburridos y queremos algo más. Hasta que sí, pues encuentran de que algo que se arrepienten de haber encontrado ambos. Y luego, aquí en esta historia mencionan, creo es la primera vez que mencionan el Necronomicon, del loco árabe Abdul al-Hazra. Ajá. Entonces, está bien interesante también cómo lo introducen, algo muy sencillo que luego se volvió, ya para la gente que le gusta Lovecraft, que lo conoce, se volvió como ya algo muy constante, que es este muy icónico libro de él. Es un libro que literalmente tiene a todos los demonios, tiene todas las historias que te sirve para explicarte más. Es un elemento narrativo que te sirve para explicarte muy bien la historia. En este caso, que dicen de que sí, pues encontramos que era literalmente devoradores de cadáveres, que era de una tribu en Asia Central. Belial. En las lejanías inalcanzables de tales lugares, que te ayuda mucho a entender algo. Sí, seguramente. No estoy muy consciente de qué, pero creo que algo te debe ayudar a entender. Pues es que como él creó todo un universo así, de todas sus historias, se siente como que micro esto, porque es una historia como que muy alejada de lo que piensas cuando piensas en Lovecraft. Sí. Porque piensas en él, piensas en Cthulhu, monstruos, tentáculos, bestias. Dioses antes de la existencia de cualquier rastro del ser humano. Sí. Pero está refrescante haber escuchado esta historia ahorita y separarnos, o sea, elegir una historia de Lovecraft, pero separarnos por lo pronto de ese tipo de cosas hasta que nos vayamos metiendo. Pero está chido porque te mete cierto miedo desde antes, que no es como una bestia que nunca ves, que no lo vuelve loco como muchas otras que ve, que lo vi y mis ojos se quemaron y me volví loco y jamás volví de que a ver las cosas como eran, bla, bla, bla. O sea, está interesante cómo lo establece muy poco, pero sirve muy bien. Exacto, creo que también está bien, lo que está muy padre es que es una historia muy sencilla de leer para hacer Lovecraft, muy sencilla de leer, sencilla de narrar, no tanto, ¿no? Pero que sí tiene como, no es complicada de entender, es muy sencilla de entender, y creo que es muy sencilla de entender de que todo el punto de la historia y el terror que te quiere poner, ahorita que mencionabas la forma en la que viven, que también mencionan de que viven en un pantano alejado de todo, todo eso
es muy fácil de agarrarlo. Y es un terror que es como, para Lovecraft, muy diluido. Yo iría directo, porque es como que te explica literal como que lo que está pasando, a diferencia de decirte toda esta onda cósmica y bla, bla, bla. No creo que es diluido, porque diluido sería que escribiera todo eso y luego lo hiciera esta historia. No, no quería decir diluido, quería decir como... Directo. Cuando mojas y pasa por cloro, no me acuerdo cómo se dice esto. Cuando mojas y pasas no me estoy explicando, ¿verdad? No. Pero la idea es esto que está muy toned down para Lovecraft, es lo que quería decir. Pero pues tiene sentido, porque me dijiste que sí es de sus primeras historias, ¿no? Según yo sí. Sí, es de las o sea, tiene sentido eso, que veamos esto y como que ciertas introducciones de cositas que van pasando, pero es directo y funciona al final. Sí. O sea, pienso. Y te digo, el constante recordatorio de las imágenes, eso te me hace muy importante. Los murciélagos, Que lo ve en la luna y que cómo contrasta. Te digo, hubo algo que creo que, Antes de que empieces con lo que no te gustó. No, bueno. No. Pero antes de que se me olvide, más que nada. Una de las cosas que más me gustaron, que es un súper detalle bien pequeño, pero es como no, después de relatar todo y cómo encuentran la tumba y cómo viven, bla, 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 como te estaba diciendo, que St. John se muere y es como que algo que pasa nada más, no lo descubre como que, de que súper roído y cómo lo estaba matando el animal, sino te dejan ese misterio de que me lo encontré ahí tirado y al día siguiente de que fui y lo enterré. Y ese güey me dijo de que, el amuleto. Es de que, o sea, súper rápido y efectivo, que no utiliza la muerte como que algo. Pero me encanta cuando las historias hacen eso, pero en el sentido, por ejemplo, que te dice desde el principio, que te dice, St. John's ya no es más que un cadáver en descomposición, putrefacto, la fregada. Y que, como tú dices, no lo toma, no es algo que es como, vamos a centrarnos en la muerte del coprotagonista. Sí, súper impactante. Así, para hacerlo algo así, que desde el principio te dice, oye, esto ya pasó. Uh-huh. Y te voy a explicar, que también me encanta que hagan esto en las historias, porque ahorita estoy de que a punto de volarme la tapa de los sesos, porque ahorita estoy en el estado en el que estoy, porque he pasado por tantas cosas que ya no tengo ni la posibilidad de tener misericordiosas dudas. Entonces, digo, es un detalle bastante minúsculo, pero me gusta eso, que solo es como que motiva al personaje de cierta forma y le da cuenta que sí es, el St. John se está dando cuenta que el amuleto, que robaron y así, pero que no centra demasiado la trama en eso y sigue cazándolo güey. Y con lo mismo, que son como que súper detallitos, como tú dices, toda la historia te repite que lo está persiguiendo y así. Pero, por ejemplo, se muere St. John y se muere súper rápido. Le roban el amuleto y los otros se mueren en chinga. Y de que también, los encontraron de que muertos desgarrados. Este güey es de que, ¿qué pedo? O sea, sí es el amuleto, pero a él como que últimamente no le pasa nada súper intenso. Bueno, hay quien sabe al final, ¿no? Porque se dice como que se siente como que tal vez todavía le puede llegar a pasar algo. La psicología más que lo físico. Algo del personaje que sí me gusta mucho como está narrado en primera persona, y tal vez mucho tenga que ver en la forma en la que está escrito, por ser en inglés de antes, bueno. Sí. Pero creo que me gusta mucho la idea de que este personaje te está contando su historia. Imagínate que lo está escuchando de la boca del personaje. Sí. Y aún después de todo lo que le ha pasado y que dice, me estoy muy probablemente a punto de matar, se siente muy tranquilo. No sé si me explico. Se siente como que sí, ya de que ya no puede con todo esto, pero no está en un grito de terror, la historia no te transmite esta locura, desesperación del personaje. Te transmite, te voy a contar mi historia. Uh-huh. Muy probablemente me voy a matar, pero soy un saqueador de tumbas. Yo ya sé lo que me estaba metiendo, ya sé el terror que existe, ya sé cómo me estaba moviendo. O sea, se siente muy calmado el personaje. Sí. Muy, muy calmado para estar a punto de suicidarse porque lo está persiguiendo un demonio. Y en ese sentido siento que te da un insight psicológico a eso. Ayuda mucho que es en primera persona, en perspectiva, que sí te dice, o sea, yo sé que soy culpable de muchas cosas que he hecho que no son muy éticas de mi parte, pero aún así hicimos esto y esto, y ahora me arrepiento de ciertas cosas y por eso estoy en este lugar. Y te digo, siento que es como que literal un terror muy psicológico del personaje cuando otros personajes tienen consecuencias físicas que no describen a él. Entonces te da el miedo del personaje de que sí le pasen así todo desgarrado y ensangrentado que le pasan a los demás personajes. Exacto, y creo que tiene tanta calma que, digo, otra vez hay que pensarlo más como una historia que te lo está contando la persona directamente. Uh-huh. Entonces tiene tanta calma que te repite los escenarios así a descripción. Por eso creo que me gusta mucho, porque ayuda mucho la idea esta del personaje de que
está calmado. Es que sí siento que el personaje está calmado y como que está aceptando su destino. Es por eso yo creo, porque sabe qué es lo que le va a pasar y siento que ya sabía de alguna forma desde el principio, antes de que sí llegaran a la tumba, o sea, ya sabía que algo malo le iba a pasar porque hacía cosas que sabía que no eran muy éticas, pero fue como que la cosa que le pasó, que era de otra dimensión, otro mundo, que lo terminó siguiendo. Lo que hace como mucho también fuerza es como si han pasado ya de que pues ya llevan varios trofeos y ya han pasado por varias tumbas, ya han hecho esto constantemente, pero a como lo describe, ¿qué los atrajo a esto? Fue que era un saqueador de tumbas igual que ellos, ¿no? Entonces, Ajá. y era un saqueador de tumbas que supuestamente tenía un trofeo de alguien que él mismo Sí. había profanado. Entonces también ahí puede haber como esta idea de como tú decías, un castigo divino, Ajá. pero llevado por ti mismo o por algo Sí, parecido a ti mismo. justo con eso que dices, como al final que llega a la tumba otra vez y de que tiene una sonrisa como si estuviera riendo de mí. Y es como la proyección del personaje mismo, que es como, se está riendo de mí porque era un saqueador de tumbas igual que yo y sabía el destino que me iba a reparar, pero pues es un cadáver y es su proyección de que él sabía perfectamente que eso le iba a pasar. ¿Y ahora qué no te encantó? Bueno, que no Sí, te gustó. que no fue ¿Qué como que odiaste? Se súper vale decirlo súper en cualquier chido. nivel. La verdad, está padre como que describe Saint John y él, que eran juntos y compas y que hacían todo, pero pues nunca sabemos como que tanto de Saint John. o sea, incluso que también está escrito en primera persona, sabes que roban tumbas, bla, 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 pero no mucho, no sabes ni siquiera el nombre del personaje principal, digo, X, pero como que no sabes mucho en general, y el otro güey siento que maybe está ahí para morirse nada más y no como para afectar mucho de otra forma. Sí. No sé. Fíjate, a mí ahorita que mencionabas que te había gustado la muerte de Saint John, la forma en la que lo abordaron, me hubiera gustado tal vez más si hubiera así igual, que hubiera toda la parte de Saint John igual, pero que la parte de los ladrones Uh-huh. hubiera algo más, porque se sentía muy de que me quitaron el amuleto. Y luego lo encontré en la tumba, ¿no? Sí. Pero que no hubo, para mí era como tal vez algo más que hubiéramos sabido de los ladrones, tal vez más descripción, ahí tal vez sí me hubiera gustado, de que no, Saint John, siendo el principal, tuvo una muerte que no voy a describir de que en forma gigantesca, Uh-huh. pero estos ladrones la sufrieron peor, aun cuando ni siquiera fue realmente directamente la culpa de ellos, porque ellos no fueron los que profanaron la tumba, como algo que hubiera hecho que la muerte de los ladrones tuviera un sentido más fuerte. Sí. Sí, y creo que hubiera estado bien, digo, eso hubiera estado muy interesante porque es como, no bajas, pero te escuchas la muerte de Saint John y es una cosa sencilla. Escuchas la muerte de los ladrones es una cosa muy grande, pero es la idea de por qué a los ladrones, ladrón que roba ladrón tiene 1000 años de perdón, por qué a los ladrones, y sería mucho esta idea de meterte a otra zona, ¿no? Que tal vez va diferente a lo que a la historia, pero siento que a mí me hubiera impactado mucho que hubiera una descripción fuerte de ese asesinato. En ese razonamiento tienes mucha razón, que es como que literal porque los ladrones se lo roban, pues terminan teniendo el mismo destino. Porque sí, pues básicamente la moraleja es no robar, robar es malo, porque si no, de que te va a pasar algo bien culero, te van a reventar. Pero sí, o sea, maybe un poquito más de insight o más significado, porque está regado como que en la narrativa y en las cosas que dice de que sí, saben que está mal y así, pero no como que hay un punto súper importante que te explique un poco más de por qué hacen eso, maybe, digo, aparte de ese aburrimiento. Sabemos que ahorita tienen ese aburrimiento, por eso buscan ese amuleto, pero pues alguna razón. Algo que apoyara más. Sí. Creo que una cosa que también me sacó un poco de onda leyendo la historia era el buitre. Sí. Pero fíjate, ¿sabes por qué me sacó de onda? Ya sé que voy a sonar de que me voy a repetir mucho, pero me saca de onda porque está reviviendo otra vez las escenas y las está contando iguales, prácticamente iguales. El vato le hizo copy-paste, o sea, está literalmente diciendo la misma escena. Dijo, pero esta vez hubo algo diferente. Un buitre que bajó y lo maté con la... Y no sé si yo estoy mal, si algo hay ahí que yo no vi, pero para mí sí era como de que, ¿qué importa aquí que esté el buitre y qué importa que tú lo hayas matado con la asada? Ahí algo no entendí. Para mí, a lo mejor, ese sentido del monstruo no es lo que me tripea, sino que sí está la repetición y que no tiene una cierta forma, o sea, que es como que sabueso, lo que sea,
buitre, la luna, alas, te da como que impresión que es un vampiro, pero que maybe es como un hombre lobo, o que es otra cosa. Digo, Sí. A lo mejor era su intención de no describirte muy bien, pero como que esas contradicciones, en vez de hacerlo más ambiguo y no darte esos detalles que se contradicen, hubiera preferido como que nada más. Es algo que me está de que ahí. Es que fíjate que sí, en lo que es la criatura sí mezcla muchas cosas, porque Ajá. también es de que tocaron a mi puerta y escuché una risotada. O sea, ya estás hablando, o sea, una risa, ¿no? Estás hablando de que escuché una risa, pero estamos hablando de un sabueso, más bien una esfinge alada, más bien colmillos, porque luego lo Más bien menciona un como murciélago que. colmillos, un aleteo, son como muchas cosas que cuando estás acostumbrados a, porque creo que ya está, ya no puedes decir que no estamos acostumbrados a ciertos monstruos, ¿sabes? Ahorita Ajá. sacas de que un monstruo completamente nuevo y siempre vas a decir, sí, Se pero parece se a- parece, tiene estas características, o ya realmente no es como que estén sacando monstruos nuevos de aliens. Ujú. Eso es de que, y es bien sencillo, dice, aliens no sabemos de dónde son, digo, no sabemos qué son, entonces los podemos hacer como queramos. Pero aquí sí es como, meten muchas características de diferentes cosas que te quedas al final con la duda de, ¿devoradores de cadáveres? ¿Así se ve un devorador de cadáver? O, Sí. ¿sabes? Como, ahí sí también en la descripción tienes razón, no le entendí. Tal vez, como tú dices, tiene su razón de ser. Tal vez sí es como para no hacerlo Específico. importante. Tal vez no es Sí. la razón tampoco de la historia. Creo que en su intención de no describirlo tanto o describirlo diferente, se pierde como que lo chido de algo específico. O sea, si hubiera sido, por ejemplo, digo, ya sé que es una historia vieja, pero un vampiro literal y que lo hubiera dicho, porque sí lo dice, pero como que descrito de una forma completamente diferente, maybe, eso está padre porque. Es que, según yo, cuando se refiere a vampiros, es un tipo de expresión, porque él también Sí, se refiere a él mismo sí, como como vampiro. expresión. Pero no dejas de pensar como en un vampiro tradicional. A lo mejor Pues es es que el como no lente sabes qué es, generacional. no No sabes sé. qué es, porque aun cuando te lo describe al final, te quedas con muchas dudas por cómo está toda la historia. No tiene así un sentido total de qué es lo que estamos viendo, Ujú. aun cuando lo tengo enfrente. ¿Me explico? Sí. Entonces sí está, esa parte sí es cierto, está curioso. Debe tener su razón. Ahí sí creo que tiene su razón, porque creo que Lovecraft, aún siendo de sus primeras historias, sí era muy bueno haciendo monstruos con sentido. Yo creo que de eso pasó a lo que hizo con los Elder Gods y Cthulhu y todas esas entidades, que básicamente en todas sus historias como que dice, es tan raro y extraño y de otro mundo que ni siquiera te lo puedo escribir Sí. porque tiene 80,000 tentáculos, Pero es que 70 en esas ojos cuestiones tiene mucho sentido, que no te lo puedes escribir porque ayuda mucho a toda la historia de que el Ajá. feeling es indescriptible. Ujú. Aquí Y- no te ayuda. Yo no creo que para esta historia te ayude en lo absoluto. Que no lo- Especialmente si sí. le iba a nombrar el sabueso. Ajá. Especialmente Es que si le iba a nombrar el sabueso, como que no describir al monstruo. O describirlo tan ambiguamente. Es lo que no termino de entender. Genuinamente, cuando íbamos a leer el sabueso fue como que, ok, maybe tengo una pizca de lo que va a suceder, pero como 2 veces nada más dice de que, como un ladrido de un sabueso. Y es como, ¿a qué se refiere con eso? Y que lo haya titulado de esa forma. No sé, o sea, sí, maybe significa como que algo, o sea, tal vez el ladrido de un sabueso es como que el sonido de un animal que al que más estamos acostumbrados, de Es que lo cierta marcaba forma. mucho. Lo marca mucho el aullido de un gigantesco sabueso. Que los sabuesos ni siquiera son. Digo, Digo, no, pues es que alas, un sí. sabueso ni siquiera es de que tampoco uno de los perros que más miedo da. Un sabueso son de que muy tiernos. Entonces, como que no. Sí, probablemente Sí. hay algo ahí que estaba tratando de yuxtaponer que como que no entendemos súper bien, pero lo que yo te digo es, alejándonos ya de esta descripción X, verlo con un lente generacional súper distinto después de tantos años, también como que altera un poco la perspectiva. No, Sí. yo me imagino que en su momento era como que leer algo así, un monstruo, algo de diferente procedencia que te está persiguiendo, debe ser diferente a lo que estamos acostumbrados ahora. Claro, tenemos ya mucho más aprendizaje y mucho más conocimiento de todo este tipo de cosas que ya hasta de hecho tal vez no nos convence la idea de que no nos lo describan. Tal vez Sí. ya queremos una descripción porque creemos que eso puede reforzar mucho la narrativa. Sí, Tal vez estamos acostumbrados a eso y ahorita nos quedamos con. Y en ese momento era.
Sí, digo, es contraproducente Enlightening. como lo veas, pero yo creo que a lo que voy con eso es como, si te encontraras esta historia como que así en internet o que no supieras de quién es y así, dirías de que, está de que es súper buena, de que este güey es un chido, o solo porque tiene un nombre a un lado de Lovecraft dices, está chingona. Digo, que sí me gustó, pero está interesante. Claro, que la ese es el pregunta. peso del Del autor, nombre. viene más que tan buena sea la historia. Ujú. Pero yo creo que en este caso, como te decía, ahorita creo que está, no voy a decir diluido porque creemos que no era la palabra, está toned down para Lovecraft. Sí. Y aún así creo que está buena. Pero no creo que esté al nivel de Lovecraft. Sí, pues es más popular por otro tipo de historias. Por eso te digo que no sé si fuera algo que leería así como que... Y como lo mencionaste ahorita, se nota ya en las otras historias con las que realmente se popularizó, Ujú. como tal vez en muchos aspectos de cosas que estamos mencionando aquí, ya lo aplicó mejor. Ya lo aplicó con un sentido a la historia, con un sentido a que transmitirte estas cosas. Pero en esas historias no he visto lo que aquí digo que fue mi mordida, que fue esta descripción constante, esta tranquilidad de un personaje que está a punto de suicidarse y que ha pasado por un chorro de cosas, y esta como idea de un terror que cambia dentro de la historia. Sí, siento que de cierta forma traía sus conceptos bien claros de lo que quería hacer, de cosas que no puedes describir, de cosas que no puedes entender, de otro mundo, bla, bla, bla. Pero maybe le fallan en esta hasta que no lo pudo desarrollar súper bien. Y me atrevería a decir que lo hizo demasiado ya en los de después. Entonces, o sea, como que utilizar demasiado ese, no lo puedo escribir, que te digo que siento que es como que lo que más me acuerdo de todas las historias de él es, no puedo escribirlo, me aloca los ojos, me los quema. Entonces, maybe es como que un buen entremedio entre antes de que empezara a desarrollar como que todo este terror cósmico del que O sea, nunca habla. fue buen actor, pero digo, buen autor. Sí, la verdad sí. Digo, tiene muchos trips, él personales y de cómo escribía, No que como no nos persona. vamos a meter en eso, De su pero mano para afuera. sí, X. O sea, pero sus historias más objetivo como escribe, sí me gustan. O sea, yo creo que no es la que referiría esta de él, pero Sí es la efectiva, es recomendaría, efectiva. pero no, tampoco, exacto, no la referiría sobre él. Pero sí la recomendaría porque, digo, creo que tiene cosas buenas. Y es un relato corto, es un relato sencillo y te lleva al punto. Creo que es algo muy importante. Te lleva al punto de lo que quiere decir. Lo Ujú. entiendes, lo explica. ¿Es perfecta? No, no es perfecta, pero tiene lo suyo. Incluso, o Fácilmente. sea, cuando... mm, En los sabuesos. incluso cuando no es como que algo súper increíble, te digo, repito y he repetido mil veces, es efectiva en lo que te hace. Y me encanta que, incluso aunque está traducida, que supongo que en inglés son como que más palabras inglesas, Sí. en español está buena la traducción, o sea, te transmite la esencia de lo que él escribió en Te inglés. transmite aparte la época, eso también es bien Sí. importante, te transmite mucho la época de cuándo se escribió y por eso te digo, no sé realmente si es que la historia hace sentir esta calma o es de que la forma en la que está El escrita, vocabulario el que vocabulario utiliza. que usa, que es lo que te hace sentir como, digo, como si estuviera tranquilo. La neta sí lo hace mucho más chingón. De que ese tipo de vocabulario y muy Sí. cuidadoso con las palabras y muy construidas las oraciones, sí te da un valor así de... Sí, porque terrorzón. te trae a otra época. Te Sí. a otra época y entonces ya no estás leyendo una historia de unos vatos saqueadores de tumba en la modernidad, de unos vatos saqueadores de tumba que viven en un pantano en Florida, ¿no? Ujú. Te están llevando a otro momento en donde todo era muy diferente, donde las cosas eran bien, estaban en otro estilo, entonces te metes idea. Tú nunca en ningún momento te dice qué época. No, mentira, sí te dice en un momento, Sí. el 19, el 28, menciona el 25 de septiembre del 19, creo. Pues sí, o sea, debe ser 1800, Ponle, pero desde 900 antes de early. que te diga una fecha, ya te está describiendo muchas cosas que por la forma en la que está escrito, te lo estás imaginando en otra época. Te sitúa en la época sin decirte claramente en dónde ¿En qué estás. época Y es? sí, o sea, Exacto. no me tuve que imaginar en los tiempos que él vivía que la escribió, sino por la manera en la que describe las cosas, que eso tiene muy positivo la historia, ese tipo de descripciones. Que a lo mejor
caen en cosas diferentes X, pero ese tipo de cosas están Que muy otras chidas. historias que he leído, que hayamos leído, creo que puede que hayan sido escritas también ya hace bastantes años, pero no está descrita de esta forma, entonces yo me la estoy imaginando en la modernidad. Diferente, Ujú. sí. Y no sé, o sea, también ahorita estoy pensando en el amuleto en específico Deja de verde. de Jade Verde y luego que es en Asia y no sé qué. O sea, a lo mejor pienso así como que un shot in the dark, pensando que a lo mejor lo utilizó pensando en, esta ciudad escondida en Asia y secretos, y como en ese tiempo Occidente no sabía muchas cosas del Oriente, era como que lo más místico y sagrado y extraño que podía pensar. No sé, me brincó a la cabeza eso. ¿Qué piensas? Sí, no, y luego también la idea deja de verde, ¿no? Como exótico asiático. Sí, ajá, pues Sí, sí. Digo, creo que a eso te referías, ¿no? De sí, que sí, sí. la que esté hecha y que lo remarca mucho deja de verde y que luego Asia. Entonces, como y luego que sea como oriente asiático. Exótico. Digo, Más no bien. sé, a lo mejor, digo, ¿qué habrá pensado él de que en eso? Es que tal vez en el momento sí lo piensa, pero tal vez no está tan notorio porque tampoco lo está pensando directamente. Es como de que, sí lo veo yo, porque así es donde, como Porque es vivo. algo que no conozco. Sí, Ajá. a eso me refería. O sea, Sí. siento que como era algo que no se conocía, tal vez en ese momento era como que, pero ahorita me vi, el amuleto de Jade Verde, digo, creo que se ha mencionado como que ese tipo de amuletos de Jade, sí, me recuerda mucho como que Jackie Chan y esas ondas que literal son amuletos de Jade Verde. Jake, el dragón occidental, que Ajá, tiene las calaveras de Jade, literal. ¿no? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cuántas? digo, ya son cosas que salieron mucho después, pero me recuerda a eso malamente. Sí. ¿Cuántos colmillos le das a esta historia? No la odié, o sea, la disfruté mucho, sobre todo con tu narración, la verdad. Creo que si la hubiera narrado yo hubiera sido muy diferente. Gracias. Yo creo que 3-5. 3-5. Yo también le quiero dar 3-5. Sí. Pero es que ya platicándola, no sé. Es que quiero también pensarla que no es Lovecraft, ¿sabes? ¿Se vale hacer eso? Porque creo que le quiero dar 3-5 porque es Lovecraft. Creo que pero no se vale. Sí, no, okay. Es importante reconocer todo. que sí. fue su contexto y que te digo, las cosas que estaba intentando están chidas, pero maybe no estaba en el epítome de las cosas por las que es reconocido. Entonces, le voy a dar 3-5 también, 3-5 colmillos, pero creo que estamos siendo generosos. Maybe sí, o sea, porque no, it hasn't aged well. O sea, no es lo que te decía, si la lees en internet o algo así, fuera del vocabulario, sería como, pues es una historia de algo que siento que ya hemos visto, digo, es el lente de la época. Pero otras cosas del terror cósmico que él básicamente creó solo. Creció mucho. Sí. Exacto, ese es el problema. Digo, por eso como que pensarla como Lovecraft, dije, no sé, digo, para bien y para mal. Pero creció mucho a partir de lo que estamos viendo aquí, a como ya hemos conocido en otras historias, que es como, aquí sí hay errores que después puliste. O no errores, sino cosas que después crecieron. Conceptos que sabía que quería utilizar, pero no tenía bien desarrollado o bien le fleshed out. Lo que pero creo, bueno, dale. Yo creo que si los dos le damos 3-5... Sí. Yo creo que necesitamos leer una así de una signature de terror cósmico de él y compararla con esto para ver, o sea, lo que... Bueno, pues probablemente en el próximo episodio. Probablemente vamos a hacer eso. Bueno, ya para dejarlos entonces en retrospectiva, le damos 3.5. 3.5 colmillos cada uno. No muy encantados. Bueno, yo sigo no muy encantado con la idea, sí. Pero creo que se lo vamos a dejar ahora y te digo, muy probablemente vamos a leer otra historia de él. Y con una comparación tal vez cambiemos de parecer. O tal vez sigamos igual. Pero esto fue todo en Terror entre Colmillos en el segundo episodio. Gracias por escuchar este podcast. A nosotros nos gusta compartir nuestra opinión acerca de historias de terror. Si a ti también, síguenos en nuestras redes buscándonos como Terror entre Colmillos y te esperamos en la siguiente pesadilla.